El salón de baile de la mansión Moorshade resplandecía bajo la luz de cientos de velas aquella noche de octubre de 1847. Beatrix Moorshade, con apenas 23 años, era la personificación de la elegancia en su vestido color marfil que acentuaba sus ojos verde esmeralda y su cabello castaño rojizo recogido en un elaborado peinado. Su belleza era conocida en todo Norfolk, pero era su bondad y dedicación a las obras de caridad lo que realmente conquistaba corazones en la sociedad inglesa de la época. La joven se movía entre los invitados con la gracia de quien había sido entrenada desde la infancia para ser la hija perfecta. Cada sonrisa estaba medida, cada palabra cuidadosamente seleccionada, cada movimiento diseñado para reflejar la impecable reputación de su familia. Los Moorshade no eran simplemente respetados en el condado, eran venerados como ejemplos vivientes de virtud y rectitud moral. «Beatrix, querida, el vizconde Ashford te está buscando», susurró su madre, Lady Margaret Moorshade, acercándose con una sonrisa que parecía pintada en su rostro. «Sería muy prudente que fueras especialmente amable con él esta noche. Tu padre y yo creemos que sería una excelente unión». Beatrix sintió cómo su estómago se contraía, pero mantuvo la compostura. Ashford era un hombre de 50 años, viudo 2 veces, con una reputación que susurraba entre las criadas, pero que nunca se mencionaba en voz alta. Pero su fortuna era considerable, y eso era lo único que parecía importar. «Sí, madre», respondió con la voz suave y obediente que se esperaba de ella. Lady Margaret apretó ligeramente el brazo de su hija, lo suficiente para que doliera, pero no tanto como para dejar marca. «Y recuerda sonreír, querida. Esa expresión melancólica tuya ahuyenta a los pretendientes. Nadie quiere una esposa que parezca constantemente al borde de las lágrimas». Cuando su madre se alejó, Beatrix permitió que la sonrisa se desvaneciera por un breve momento. Respiró profundamente, sintiendo cómo el corsé apretaba sus costillas, dificultando la respiración. Todo en su vida parecía diseñado para restringirla, para moldearla en algo que ella no era. Su padre, Lord Edmund Moorshade, estaba al otro lado del salón, rodeado de caballeros que escuchaban con reverencia sus palabras sobre moral y deber cristiano. Era un hombre alto y distinguido de 55 años, con cabello gris perfectamente peinado y una postura que irradiaba autoridad. Todos en Norfolk lo consideraban un santo viviente. Nadie sabía que ese mismo hombre, en la privacidad de su hogar, golpeaba a su esposa cuando la cena no estaba a su gusto o cuando ella osaba contradecirlo. Nadie sabía que su hermano Thomas, el respetado juez de paz de 26 años, había arruinado a más de una familia campesina con préstamos usureros mientras predicaba sobre la honestidad en público. Y nadie sabía que Beatrix había intentado hablar sobre estas contradicciones cuando tenía 16 años, solo para ser encerrada en su habitación durante 3 semanas, alimentada solo con pan y agua, hasta que aprendió que el silencio era la única forma de sobrevivir en la casa Moorshade. «Señorita Moorshade», una voz profunda y cultivada interrumpió sus pensamientos. Beatrix giró y se encontró frente a frente con un hombre que no había visto antes. Era alto, de complexión atlética, con cabello negro como el ébano y ojos grises que parecían ver directamente a través de las máscaras que las personas llevaban. Vestía con una elegancia sobria pero costosa, y su presencia comandaba la atención sin esfuerzo. «Permítame presentarme», continuó él con una leve reverencia. «Clarence Thornwick, duque de Ravenswood». El corazón de Beatrix dio un vuelco. El duque Thornwick. Había oído hablar de él incluso en el aislado Norfolk. Era conocido en Londres por su inteligencia aguda, su fortuna considerable y su reputación de ser imposible de engañar. Se decía que había desenmascarado más de un escándalo en la alta sociedad con nada más que observación cuidadosa y preguntas precisas. «Es un honor, Su Excelencia», respondió ella con una reverencia perfecta. «Bienvenido a Norfolk. Espero que su viaje desde Londres haya sido placentero». «Largo y polvoriento, pero instructivo», dijo él, y Beatrix notó cómo sus ojos la estudiaban con una intensidad que la ponía incómoda. «He oído hablar mucho de su familia durante mi viaje. Los Moorshade parecen ser la personificación misma de la virtud en este condado». Había algo en su tono que hizo que Beatrix se pusiera rígida. No era exactamente sarcasmo,
pero tampoco era el elogio sincero que su familia habitualmente recibía. «Es muy amable de su parte decirlo», respondió ella cuidadosamente. «Mi familia se esfuerza por servir a la comunidad lo mejor que puede». «¿Y usted, señorita Moorshade?», preguntó él, dando un paso más cerca. «¿También se esfuerza por mantener esta imagen de perfección?». La pregunta la tomó desprevenida. Nadie le había preguntado nunca algo así. La mayoría de las personas simplemente asumían que ella era una extensión de la reputación de su familia, sin pensamientos o sentimientos propios. «Yo hago lo que se espera de mí», respondió finalmente, sintiendo cómo sus mejillas se sonrojaban levemente. «Eso no es lo que le pregunté», observó él con suavidad, pero sus ojos permanecieron fijos en los de ella. «Le pregunté sobre sus propios esfuerzos, no sobre las expectativas de otros». Beatrix abrió la boca para responder, pero en ese momento su hermano Thomas apareció a su lado, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos cafés. «Su Excelencia, qué placer tenerlo entre nosotros», dijo Thomas interponiendo su cuerpo entre Beatrix y el duque de una manera que parecía casual, pero era claramente deliberada. «Mi hermana es demasiado modesta. Nuestra familia ha dedicado generaciones al servicio de Norfolk. De hecho, acabo de establecer un nuevo programa de préstamos para ayudar a los agricultores locales». «¡Qué generoso!», comentó el duque con un tono neutro. «Supongo que con tasas de interés muy razonables». Thomas vaciló por una fracción de segundo antes de recuperar su sonrisa. «Por supuesto, creemos en la caridad cristiana». «¿Caridad?». El duque arqueó una ceja. Entendía que los préstamos, por definición, requieren reembolso con intereses. La caridad sería simplemente dar el dinero. El ambiente se tensó. Beatrix observó cómo la mandíbula de su hermano se apretaba, una señal de peligro que ella conocía bien. Thomas no toleraba ser cuestionado, especialmente en público. «Naturalmente debe haber alguna compensación justa», dijo Thomas forzando una risa. «Los negocios son negocios, incluso cuando se hacen con buenas intenciones». «Por supuesto», asintió el duque, pero Beatrix vio un destello de algo en sus ojos. Comprensión, desaprobación y algo más que no pudo identificar. «Si nos disculpa, Su Excelencia», interrumpió Thomas, tomando el brazo de Beatrix con más fuerza de la necesaria. «Mi hermana tiene otros compromisos esta noche». Beatrix apenas tuvo tiempo de hacer una reverencia de despedida antes de que su hermano la arrastrara a través del salón hacia una galería lateral menos concurrida. Una vez fuera de la vista de los invitados, Thomas la soltó bruscamente. «¿Qué demonios estabas haciendo hablando con él?», siseó acercando su rostro al de ella. «¿Sabes quién es ese hombre?». «El duque de Ravenswood», respondió Beatrix, tratando de mantener la voz firme. «Él se acercó a mí, Thomas. No fue mi intención». «No me importa quién se acercó a quién», la interrumpió. «Ese hombre es peligroso. En Londres destruyó la reputación del conde de Westshire solo porque descubrió algunas irregularidades en sus cuentas. ¿Entiendes lo que eso significa?». Beatrix sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no era de miedo exactamente. Era algo más complejo. Esperanza, quizás. La posibilidad de que alguien finalmente viera a través de la fachada perfecta de su familia. «Entiendo», dijo en voz baja. No creo que entiendas». Thomas se acercó aún más, su aliento oliendo a brandy. «Padre me ha contado que han surgido ciertas preguntas sobre algunas de nuestras transacciones. Si Thornwick comienza a hacer indagaciones, si tú dices algo inapropiado». No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Beatrix conocía las consecuencias de la desobediencia en la familia Moorshade. «No diré nada», aseguró, aunque parte de ella quería gritar la verdad desde los techos de la mansión, como siempre. Thomas la estudió por un largo momento, luego asintió. «Bien, ahora regresa al salón y dedícale tu atención al vizconde Ashford. Padre espera un anuncio antes de que termine la temporada». Cuando Beatrix regresó al salón de baile, buscó instintivamente al duque Thornwick entre la multitud. Lo encontró cerca de las ventanas, observando a su familia con una expresión pensativa. Por un momento, sus miradas se encontraron a través del salón lleno de gente, y Beatrix sintió algo que no había sentido en años, la posibilidad de que alguien finalmente viera la verdad, y quizás, solo quizás, tuviera el poder de hacer algo al respecto. Pero esa noche, mientras el vizconde Ashford la tomaba del brazo con dedos que se demoraban demasiado en su piel, mientras su madre sonreía con aprobación y su padre predicaba sobre virtud, Beatrix no tenía idea de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, ni de cuánto dolor tendría que soportar
antes de que llegara esa liberación. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris pálido sobre Norfolk, típico de los últimos días de octubre. Beatrix despertó temprano, como siempre hacía, con el cuerpo adolorido por haber dormido en una posición tensa. Los eventos de la noche anterior seguían dando vueltas en su mente como hojas arrastradas por el viento otoñal. Se vistió con la ayuda de Marta, su doncella personal, una mujer de 45 años que había estado con la familia desde que Beatrix era niña. Marta era una de las pocas personas en la mansión Moorshade que mostraba genuina bondad hacia ella. «¿Dormiste bien, señorita?», preguntó Marta mientras ajustaba el corsé de Beatrix, siendo cuidadosa de no apretarlo demasiado como Lady Margaret habría insistido. «Tan bien como siempre», respondió Beatrix, observando su reflejo en el espejo. Los círculos oscuros bajo sus ojos contaban una historia diferente. «Vi cómo te miraba ese duque anoche», comentó Marta en voz baja mientras cepillaba el largo cabello castaño rojizo de Beatrix. «No como los demás te miran. Parecía estar viendo algo que otros no ven». Beatrix sintió un rubor subir por sus mejillas. «No digas tonterías, Marta. Solo fue una conversación cortés, si tú lo dices, señorita». Marta sonrió levemente. «Pero estos viejos ojos han visto muchas cosas en esta casa, y ese hombre, bueno, me dio la impresión de ser alguien que no se deja engañar fácilmente». Antes de que Beatrix pudiera responder, escucharon pasos apresurados en el pasillo. La puerta se abrió sin previo aviso, y Lady Margaret entró con expresión tensa. «Beatrix, baja inmediatamente al comedor. Tu padre quiere hablar contigo». El tono de su madre no admitía réplica. Marta terminó rápidamente de arreglar el cabello de Beatrix en un recogido sencillo, y la joven descendió las amplias escaleras de caoba hacia el comedor principal. La habitación era imponente, con retratos de ancestros Moorshade mirando desde las paredes con expresiones severas. Lord Edmund ya estaba sentado a la cabecera de la larga mesa de roble, leyendo el periódico matutino. Thomas estaba a su derecha, con una taza de té frente a él y una expresión de fastidio en su rostro. «Buenos días, padre», saludó Beatrix suavemente, tomando su lugar habitual al lado de su madre. Lord Edmund bajó el periódico y la miró con sus ojos azules fríos como el hielo invernal. «El vizconde Ashford me ha comunicado esta mañana su intención de solicitar formalmente tu mano», anunció sin preámbulos. «Le he dado mi bendición, por supuesto. La boda se celebrará en primavera». Beatrix sintió como si le hubieran arrojado un cubo de agua helada. Sabía que esto vendría eventualmente, pero no tan pronto, no tan definitivo. «Padre, yo…» comenzó, pero él levantó una mano para silenciarla. «No hay nada que discutir. Es una unión excelente. Ashford es rico, respetado, y está dispuesto a pasar por alto tu edad avanzada para el matrimonio. Deberías estar agradecida». «Pero padre, apenas lo conozco», intentó Beatrix, sintiendo cómo su voz temblaba. «¿No podríamos al menos tomar más tiempo para…?» El golpe de la palma de Lord Edmund sobre la mesa resonó como un trueno en el comedor. Los cubiertos tintinearon, y Beatrix se encogió involuntariamente. «No toleraré tu ingratitud», rugió. «He sido demasiado indulgente contigo, permitiéndote llegar a los 23 años sin comprometerte. ¿Tienes idea de lo difícil que ha sido encontrar un hombre dispuesto a casarse con una mujer de tu edad? El vizconde es tu última oportunidad de hacer un matrimonio decente». «Edmund, por favor». Lady Margaret colocó una mano temblorosa sobre el brazo de su esposo. «Los vecinos pueden oír». Lord Edmund se calmó visiblemente, pero sus ojos permanecieron fríos cuando se fijaron nuevamente en Beatrix. «El anuncio se publicará la próxima semana. Mientras tanto, recibirás al vizconde esta tarde para el té, y te comportarás con la gratitud y alegría apropiadas. Me he expresado claramente». «Sí, padre», susurró Beatrix, mirando fijamente su plato vacío. «Bien, ahora hay otro asunto». Lord Edmund intercambió una mirada con Thomas. «El duque de Ravenswood estará visitando Norfolk durante las próximas semanas. Ha expresado interés en conocer más sobre nuestras obras de caridad y programas comunitarios». Thomas se movió incómodamente en su silla. «¿Es realmente necesario mostrarle todo, padre?» Sus preguntas anoche fueron bastante indiscretas. «Precisamente por eso debemos ser completamente transparentes», respondió Lord Edmund, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «No tenemos nada que ocultar, ¿verdad? Somos una familia de intachable reputación moral». La forma en que lo dijo hizo que Beatrix sintiera un escalofrío. Conocía esa sonrisa. Era la misma que usaba cuando predicaba en la iglesia sobre perdón,
mientras planeaba arruinar a alguien que lo había ofendido. Por supuesto que no, coincidió Thomas, pero su voz sonaba tensa. Aunque sería prudente ser selectivos sobre qué aspectos de nuestras operaciones destacamos. Naturalmente. Lord Edmund tomó un sorbo de su café. Beatrix, como nuestra embajadora de caridad, acompañarás al duque en su tour por el orfanato mañana. Mostrarás tu trabajo habitual con los niños. Recuerda sonreír y hablar solo de los aspectos positivos de nuestro programa. El corazón de Beatrix se aceleró. El orfanato era uno de los pocos lugares donde encontraba algo de paz, donde podía hacer algo genuinamente bueno. Pero también era donde había presenciado cosas que la habían mantenido despierta por las noches. ¿Mañana?, preguntó, tratando de mantener su voz neutral. Sí, ¿y Beatrix? La voz de su padre se volvió peligrosamente suave. Estoy seguro de que no necesito recordarte que nuestra reputación familiar depende de tu discreción. Cualquier comentario inapropiado sobre asuntos internos de la familia sería extremadamente desafortunado. El mensaje era claro. Beatrix asintió en silencio. Después del desayuno, Beatrix se refugió en el invernadero de la mansión, un espacio de cristal lleno de plantas exóticas que su difunta abuela había cultivado. Era el único lugar donde podía estar relativamente sola con sus pensamientos. Estaba examinando una rosa de té cuando escuchó pasos detrás de ella. Se giró esperando ver a Marta, pero se encontró con su hermano Thomas. «Necesitamos hablar», dijo él, cerrando la puerta del invernadero detrás de él. Beatrix sintió que se le tensaban los hombros. Cuando Thomas quería hablar en privado, rara vez era algo bueno. «¿Sobre qué?», preguntó, manteniéndose cerca de la mesa de trabajo donde había herramientas de jardinería. «Sobre el duque». Thomas se acercó bloqueando la salida. «Necesito que entiendas lo importante que es esto, Beatrix. Ese hombre no es como los tontos nobles que vienen a nuestras fiestas y creen todo lo que padre dice». «Lo sé», respondió ella. «Parece ser muy observador». «Observador». Thomas soltó una risa amarga. Esa es una forma educada de decirlo. En Londres destruyó completamente al conde de Westshire. Descubrió que había estado malversando fondos de caridad y manipulando testamentos. Westshire terminó en prisión y su familia quedó arruinada. Beatrix sintió algo revolverse en su estómago. No era miedo exactamente, sino algo más parecido a anticipación. «¿Y por qué me cuentas esto?». Thomas la agarró del brazo, sus dedos clavándose en su piel a través de la fina tela de su vestido. «Porque necesito que entiendas lo que está en juego. Si Thornwick descubre ciertas irregularidades en nuestros negocios, no solo afectará a padre y a mí, te afectará a ti también. ¿Crees que el vizconde Ashford querrá casarse contigo si nuestra familia cae en desgracia? ¿Tienes idea de lo que te esperaría?». Beatrix intentó liberar su brazo, pero Thomas apretó más fuerte. «Me estás lastimando», dijo ella con voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. «Esto no es nada comparado con lo que sucederá si arruinas esto para nosotros», siseó Thomas. «Mañana, cuando estés con el duque, sonreirás, hablarás sobre lo maravillosos que somos, y no dirás absolutamente nada sobre lo que realmente sucede en este pueblo. ¿Entendido?». «Entiendo», respondió Beatrix, forzándose a mirarlo a los ojos. «Ahora suéltame». Thomas la soltó abruptamente y ella retrocedió, frotándose el brazo donde seguramente quedarían moretones. «Bien», dijo él, alisándose el chaleco. «Me alegra que estemos de acuerdo». «¿Por qué, Beatrix? Si nos traicionas, te prometo que te arrepentirás por el resto de tu vida, y ese resto podría ser muy largo y miserable». Después de que Thomas se fue, Beatrix se quedó temblando entre las plantas. Miró las rosas, tan hermosas y delicadas, pero con espinas ocultas que podían cortar. Se preguntó si ella también tenía espinas escondidas en algún lugar profundo de su ser, y si alguna vez tendría el valor de usarlas. La tarde trajo la visita prometida del vizconde Ashford. Beatrix lo recibió en el salón principal, vestida con un traje de tarde color azul pálido que su madre había seleccionado. Lady Margaret estaba presente como carabina, bordando en un rincón, pero claramente escuchando cada palabra. «Señorita Murshade, está usted radiante hoy», dijo Ashford, besando su mano con labios húmedos que se demoraron demasiado sobre su piel. «Es muy amable, vizconde», respondió Beatrix, retirando su mano lo más rápido que la cortesía permitía. Ashford era un hombre corpulento, con un bigote gris cuidadosamente recortado y ojos pequeños que la recorrían de una manera que la hacía sentir sucia.
Mientras hablaba sobre sus propiedades, sus caballos y sus planes para el futuro, Beatrix se descubrió a sí misma pensando en los ojos grises del duque Thornwick, en la forma en que la había mirado, no como un objeto a adquirir, sino como una persona con pensamientos propios. Por supuesto, espero que me dé muchos herederos, estaba diciendo Ashford. Mi primera esposa solo me dio hijas antes de su lamentable fallecimiento. La segunda no logró concebir en absoluto, pero usted es joven y saludable. Estoy seguro de que no tendremos ese problema. Beatrix sintió náuseas. Esta era su futuro. Ser reducida a una máquina de hacer bebés para un hombre que podría ser su padre, que hablaba de sus esposas muertas con la misma emoción con la que hablaría de caballos inútiles. Vizconde, yo... comenzó, pero fue interrumpida por un golpe en la puerta. El mayordomo entró con una bandeja de plata. Disculpe, Lady Margaret, pero acaba de llegar esto para la señorita Beatrix. Sobre la bandeja había una sola tarjeta de visita. Beatrix la tomó con manos temblorosas y leyó la elegante caligrafía. Señorita Morshead, espero con interés nuestra visita al orfanato mañana. Tengo muchas preguntas sobre el admirable trabajo de caridad de su familia. Con respeto, Duque de Ravenswood. Lady Margaret leyó la nota por encima del hombro de Beatrix, y su rostro palideció ligeramente. «¿Qué? Encantador», dijo con voz tensa. «Por supuesto, estaremos felices de recibirlo». Pero Beatrix vio el pánico en los ojos de su madre, y en ese momento supo con certeza absoluta que había secretos que su familia temía que el duque descubriera. Secretos que quizás, solo quizás, tenía el poder de revelar. Esa noche, mientras yacía en su cama mirando el dosel de terciopelo sobre ella, Beatrix tomó una decisión. No sabía aún qué haría exactamente, pero sabía que había llegado el momento de dejar de ser simplemente la hija obediente que sufría en silencio. Mañana conocería al duque nuevamente, y mañana, quizás, comenzaría a construir las grietas que eventualmente romperían el cristal perfecto de la mentira en la que había vivido toda su vida. Aunque no tenía idea del precio que tendría que pagar por esa valentía, la mañana del día siguiente llegó con una brisa fría que anunciaba la proximidad del invierno. Beatrix se despertó antes del amanecer, incapaz de seguir durmiendo mientras su mente daba vueltas sobre el encuentro que tendría con el duque Thornwick. Se vistió con cuidado, eligiendo un vestido color verde oscuro que era práctico pero elegante, apropiado para una visita al orfanato St. Catherine en las afueras de Norwich. Marta la ayudó a arreglarse el cabello en un moño bajo y sencillo, mientras observaba el rostro de su joven señora con preocupación. «Estás muy pálida, señorita. ¿Comiste algo anoche después de la cena?» «No tenía hambre», admitió Beatrix, observando su reflejo en el espejo. Los círculos bajo sus ojos se habían oscurecido, y había una tensión en su mandíbula que no lograba relajar. «Marta, ¿alguna vez has querido decir la verdad sobre algo, aunque supieras que hacerlo destruiría todo lo que conoces?» La doncella se detuvo en medio de colocar una horquilla en el cabello de Beatrix. Sus manos temblaron ligeramente. «Señorita Beatrix, ¿qué estás pensando hacer?» «Honestamente no lo sé todavía», respondió Beatrix en voz baja. «Pero estoy cansada, Marta, cansada de pretender que no veo lo que veo. Cansada de sonreír mientras mi familia lastima a otros, cansada de ser cómplice de sus mentiras». Marta colocó ambas manos sobre los hombros de Beatrix y sus miradas se encontraron en el espejo. «Ten mucho cuidado, niña. Los hombres poderosos como tu padre y tu hermano no dejan ir fácilmente lo que consideran suyo, y te consideran su propiedad, aunque nunca lo digan abiertamente». «Lo sé». Beatrix cubrió una de las manos de Marta con la suya. «Pero tal vez el duque Thornwick sea diferente. Tal vez sea alguien que realmente se preocupe por la justicia. O tal vez sea solo otro aristócrata jugando a ser héroe hasta que se aburra y regrese a Londres», advirtió Marta, aunque su tono era gentil. «No pongas todas tus esperanzas en un desconocido, por muy noble que sea su título». A las 10 en punto de la mañana, un elegante carruaje negro con el escudo de armas de Ravenswood se detuvo frente a la mansión Morshead. Beatrix observó desde la ventana de su habitación mientras el duque descendía, vestido con un abrigo oscuro que acentuaba su altura y su porte aristocrático. Lord Edmund y Thomas salieron a recibirlo con sonrisas calculadas y reverencias medidas. Desde su posición elevada, Beatrix podía ver la tensión en los hombros de su padre, la forma en que sus manos se apretaban detrás de su espalda. Estaban nerviosos,
y eso era algo que rara vez sucedía. «Beatrix, baja inmediatamente», gritó su madre desde el pasillo. «No hagas esperar al duque». Respirando profundamente, Beatrix descendió las escaleras. En el vestíbulo principal, el duque Thornwick la esperaba junto a su padre. Cuando sus ojos grises se encontraron con los de ella, Beatrix sintió nuevamente esa sensación de ser verdaderamente vista, no simplemente observada. «Señorita Murshade», saludó él con una reverencia. «Gracias por acceder a acompañarme hoy. Su padre me ha contado sobre su dedicado trabajo con los huérfanos de la parroquia. Es un privilegio poder ayudar a quienes más lo necesitan», respondió Beatrix, con la respuesta ensayada que había repetido cientos de veces. «Estoy seguro de que mi hija será una guía excelente», intervino Lord Edmund, colocando una mano sobre el hombro de Beatrix con más fuerza de la necesaria. «Es nuestra pequeña santa, siempre pensando en los demás antes que en sí misma». Beatrix vio un destello de algo en los ojos del duque cuando observó la mano de su padre sobre su hombro, cómo sus dedos se clavaban en su carne a través del vestido. Pero su expresión permaneció neutral. «Qué afortunada es de tener una familia que aprecia su naturaleza compasiva», comentó el duque. «No todas las jóvenes damas de su posición dedican su tiempo a obras de caridad». «Bueno, nosotros los Murshade creemos que nobleza obliga», dijo Thomas, apareciendo desde el estudio con una sonrisa. «Aunque, por supuesto, debe haber límites. No queremos que Beatrix se exponga demasiado a las enfermedades que a veces traen estos niños pobres». «Por supuesto», asintió el duque. «La salud de la señorita Murshade debe ser primordial, especialmente considerando su próximo compromiso con el vizconde Ashford. Permítame felicitarla». Beatrix sintió cómo se le encogía el estómago ante la mención de su destino inevitable. «Es muy amable», murmuró, bajando la mirada. «Deberíamos partir si queremos regresar antes del anochecer», sugirió Lord Edmund, claramente ansioso por terminar con esta visita. «El camino a Norwich puede ser traicionero en esta época del año». El viaje en el carruaje del duque fue inicialmente silencioso. Beatrix se sentó frente a él, sus manos entrelazadas sobre su regazo, tratando de parecer serena mientras su corazón latía erráticamente. El duque la observaba con esa mirada penetrante que parecía desentrañar secretos. «Señorita Murshade», dijo finalmente mientras el carruaje se alejaba de la vista de la mansión, «permítame ser directo. No soy hombre de rodeos innecesarios. He venido a Norfolk porque he escuchado rumores preocupantes sobre ciertas prácticas en este condado. Prácticas que involucran a familias prominentes, incluida la suya». Beatrix levantó la mirada bruscamente, su corazón deteniéndose por un momento. «¿Qué tipo de rumores, Su Excelencia?» «Usura disfrazada de caridad. Contratos laborales que son poco más que esclavitud. Malversación de fondos destinados a los pobres», enumeró él, sin apartar sus ojos de los de ella. «Y otros asuntos más personales. Abusos de poder dentro de los propios hogares». El silencio que siguió fue denso. Beatrix sabía que este era el momento. Podía negar todo, defender a su familia como se esperaba que hiciera y continuar viviendo en la mentira. O podía dar el primer paso hacia la verdad, sin importar las consecuencias. «¿Y qué esperaba que yo le dijera sobre estos rumores?», preguntó cuidadosamente, eligiendo sus palabras como quien camina sobre hielo delgado. «Esperaba que me dijera la verdad», respondió él con sencillez. «Sé que es mucho pedir, sé que su familia tiene poder sobre usted, pero también he observado sus ojos durante estas últimas horas, señorita Murshade, y veo en ellos a alguien que está cansada de mentir». Beatrix sintió cómo las lágrimas amenazaban con escapar, pero las contuvo. «No aquí, no todavía. ¿Por qué debería confiar en usted?», preguntó. «Es un desconocido, un hombre poderoso como mi padre y mi hermano. ¿Qué me hace pensar que no usará cualquier información que le dé para su propio beneficio? Absolutamente nada», admitió él. «No tengo forma de probar mis intenciones con palabras. Solo puedo decirle que he dedicado los últimos 5 años de mi vida a exponer la corrupción donde la encuentro, sin importar cuán poderosos sean los involucrados. He hecho enemigos en toda Inglaterra por esto. Mi propia familia me considera un radical peligroso. ¿Y por qué lo hace?». Beatrix se inclinó hacia adelante, genuinamente curiosa. «¿Qué gana usted al arriesgar su posición, su reputación?». El duque guardó silencio por un largo momento, mirando por la ventana del carruaje hacia los campos que pasaban. «Cuando tenía 24 años,
Mi hermana menor, Caroline, se casó con un conde que parecía perfecto en todos los sentidos, rico, guapo, respetado. 3 años después, la encontraron muerta al pie de las escaleras de su mansión. Su voz se volvió áspera. Todos dijeron que fue un accidente, que había tropezado. Pero yo conocía a mi hermana, señorita Moorshade. Conocía los moretones que escondía, las excusas que daba. Y no hice nada porque él era poderoso y respetado, y pensé que no era mi lugar interferir en un matrimonio. Beatrix sintió cómo se le cortaba la respiración. Lo lamento mucho. Desde entonces, juré que nunca más miraría hacia otro lado cuando viera abuso de poder. Nunca más dejaría que la reputación de alguien protegiera sus crímenes. La miró directamente. Así que le pregunto nuevamente, señorita Moorshade, ¿me dirá la verdad sobre lo que realmente sucede en el orfanato St. Catherine, sobre los contratos laborales que su hermano hace firmar a familias desesperadas, sobre dónde realmente va el dinero de caridad que su padre recauda? Las palabras estaban ahí, en la punta de su lengua. Toda la verdad que había guardado durante años, esperando ser liberada, pero el miedo era paralizante. Si le digo algo, comenzó Beatrix lentamente, mi familia me destruirá. Me encerrarán, o peor. El vizconde Ashford retirará su propuesta y quedaré arruinada. No tengo dinero propio, ningún lugar a donde ir. Seré completamente vulnerable. No si yo puedo evitarlo, dijo el duque con firmeza. Si usted me ayuda a exponer la verdad, le doy mi palabra como caballero de que la protegeré. Tengo propiedades en 3 condados diferentes donde podría estar segura. Tengo conexiones en Londres que podrían garantizar su seguridad. No permitiré que sufra por hacer lo correcto. Beatrix quería creerle. Desesperadamente quería creer que alguien finalmente la protegería en lugar de usarla. Pero años de traición familiar habían hecho que la confianza fuera casi imposible. Necesito pensarlo, dijo finalmente. No puedo tomar una decisión así de repente. El duque asintió, aunque Beatrix vio decepción en sus ojos. Lo entiendo, pero por favor, piénselo rápidamente. Cuanto más tiempo pase, más personas seguirán sufriendo bajo el sistema que su familia ha creado. Cuando llegaron al orfanato St. Catherine, Beatrix se sorprendió al ver cuánto había cambiado desde su última visita 3 semanas atrás. El edificio era una estructura de ladrillo gris de 2 pisos que siempre había parecido sombrío, pero ahora había una cualidad aún más deprimente en el lugar. Las ventanas estaban sucias, el jardín descuidado, y podía escuchar llantos de niños desde el interior. La directora, señora Blackwood, una mujer delgada de 50 años con ojos duros como piedras, los recibió en la entrada con una reverencia exagerada hacia el duque. Su excelencia, qué honor tenerlo aquí. Por favor, pasen. He preparado los dormitorios principales para su inspección. Me gustaría ver todo, dijo el duque con firmeza. No solo las áreas preparadas para visitas, quiero ver las cocinas, los dormitorios de los niños más pequeños, el área de trabajo, todo. La señora Blackwood parpadeó, claramente desconcertada. Pero, su excelencia, algunas áreas no están... Es decir, los niños más problemáticos están en el ala este y podrían ser perturbadores. Insisto, interrumpió el duque, y había acero en su voz. Mientras caminaban por los pasillos, Beatrix observaba todo con nuevos ojos. Había estado aquí docenas de veces, pero siempre le habían mostrado solo las mejores áreas. Ahora, siguiendo al duque a través de puertas que nunca había atravesado, vio la verdad. Niños de no más de 5 o 6 años trabajando en telares, sus pequeños dedos sangrando mientras tejían tela. Dormitorios abarrotados, donde 30 niños compartían un espacio diseñado para 10. Una cocina donde la comida era poco más que gachas aguadas y pan duro. Y en el sótano, donde la señora Blackwood intentó activamente impedirles la entrada, encontraron celdas de castigo, pequeñas habitaciones oscuras donde niños considerados problemáticos eran encerrados durante días, sin luz ni comida adecuada. Beatrix sintió cómo la bilis subía por su garganta. Su familia donaba miles de libras al año a este lugar. ¿Dónde estaba ese dinero? Ciertamente no se estaba usando para el bienestar de estos niños. El duque Thornwick permaneció en silencio durante toda la inspección, pero Beatrix podía ver la furia contenida en cada línea de su cuerpo. Hacía preguntas precisas, anotaba observaciones en un pequeño cuaderno y trataba a cada niño que encontraban con una gentileza que contrastaba dramáticamente con el trato que recibían de la señora Blackwood. Cuando finalmente salieron del orfanato 2 horas después,
El sol ya estaba bajo en el horizonte. En el carruaje de regreso, el duque no habló durante largo rato. Simplemente miraba por la ventana, su mandíbula apretada, sus manos formando puños sobre sus rodillas. «Lo sabía», dijo finalmente Beatrix en voz baja. «En algún nivel siempre lo supe, pero era más fácil no hacer preguntas. Más seguro. La culpa no es suya», respondió él, girándose para mirarla. «Usted también es víctima de este sistema». «¿Lo soy?», preguntó Beatrix con amargura. «He estado yendo a ese lugar durante 3 años. He visto cosas que me incomodaban pero que ignoré. He aceptado los elogios por mi trabajo caritativo, mientras niños sufrían a metros de distancia. ¿Cómo puedo no ser culpable? Porque usted no tenía poder para cambiar nada», dijo el duque con firmeza. «Pero ahora sí. Ahora puede ayudarme a exponer esto, a detenerlo». Beatrix cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión que enfrentaba. Si ayudaba al duque, traicionaría a su familia. Su padre, su hermano, incluso su madre que, aunque también era víctima, había elegido el silencio. Perdería todo lo que había conocido. Pero si no lo hacía, esos niños seguirían sufriendo. Seguirían muriendo en la oscuridad mientras su familia sonreía y aceptaba alabanzas por su caridad. Cuando el carruaje se detuvo frente a la mansión Moorshade, Beatrix tomó la mano del duque antes de que pudiera descender. «Espere», dijo, su voz temblando pero decidida. «Hay algo que necesita saber sobre los libros de contabilidad de mi hermano, sobre dónde realmente va el dinero de la caridad, y sobre qué le sucedió realmente a la última directora del orfanato, la que cuestionó los fondos». Los ojos del duque se iluminaron con comprensión, y algo que podría haber sido admiración. «¿Está segura, señorita Moorshade? Una vez que crucemos esta línea, no hay vuelta atrás». «Lo sé», respondió Beatrix, y por primera vez en años sintió algo parecido a la esperanza. «Y estoy aterrorizada. Pero esos niños, no puedo seguir siendo cómplice. No puedo». «Entonces la protegeré», prometió él, «sin importar lo que cueste». Esa noche, mientras cenaba con su familia y escuchaba a su padre hablar sobre virtud y su hermano sobre justicia, Beatrix supo que había cruzado un punto sin retorno, y aunque el miedo la consumía, también sentía algo más, la chispa inicial de libertad. Los siguientes 5 días transcurrieron como una tormenta contenida. Beatrix se reunía secretamente con el duque Thornwick en la biblioteca pública de Norwich, donde le entregaba documentos que había copiado cuidadosamente del estudio de su padre, registros de transacciones falsificadas, contratos leoninos firmados por familias desesperadas, cartas que demostraban el desvío sistemático de fondos de caridad hacia cuentas personales. Cada reunión era un riesgo calculado. Cada documento robado era una traición más profunda a la familia que la había criado, maltratado y mantenido cautiva durante 23 años. Marta la ayudaba, arriesgando su propio empleo y seguridad. Era ella quien vigilaba los movimientos de Lord Edmund y Thomas, quien creaba distracciones cuando Beatrix necesitaba acceder al estudio cerrado, quien escondía los papeles bajo su delantal cuando era necesario. El duque trabajaba con una eficiencia implacable, verificaba cada documento, entrevistaba discretamente a familias afectadas, construía un caso que no dejaba espacio para dudas ni escapatorias legales, y todo el tiempo trataba a Beatrix con una gentileza que ella nunca había conocido de un hombre. Pero la tormenta finalmente estalló la noche del 5.º día. Beatrix estaba regresando de otra reunión secreta cuando encontró a su padre esperándola en el vestíbulo principal. Su rostro estaba rojo de furia contenida. Sus ojos azules ardían con una ira que ella conocía demasiado bien. «¿Dónde has estado?», preguntó con voz peligrosamente calmada. «En la iglesia, padre. El párroco solicitó mi ayuda con las flores para el servicio dominical», mintió Beatrix, manteniendo su voz firme aunque su corazón latía violentamente. «Mentirosa». Lord Edmund cruzó el vestíbulo en 3 zancadas y la abofeteó con fuerza suficiente para hacerla caer. Beatrix tocó su mejilla ardiente, saboreando sangre en su boca, pero por primera vez en su vida no sintió el impulso de disculparse, de apaciguarlo. Sintió rabia. «Te he visto», continuó su padre, levantándola bruscamente por el brazo. «Te he visto escabulléndote como una ramera común. ¿Crees que soy estúpido?
¿Crees que no sé que has estado reuniéndote con ese duque entrometido? Thomas apareció desde el estudio, con una expresión de triunfo cruel en su rostro. Encontré esto en su habitación. Sostenía copias de documentos financieros. Ha estado robándonos, padre, entregando nuestros papeles privados a ese bastardo de Thornwick. Lord Edmund arrastró a Beatrix hacia el estudio y la arrojó contra el escritorio. El borde de madera golpeó sus costillas haciéndola jadear de dolor. ¿Tienes idea de lo que has hecho?, rugió. De lo que has destruido. Esta familia te dio todo. Te alimentamos, te vestimos, te educamos, y así nos pagas. Con traición. Pidieron una prisión, respondió Beatrix encontrando su voz a pesar del dolor. Me dieron una vida de mentiras y miedo. Mientras ustedes robaban a los pobres y maltrataban a niños indefensos, la segunda bofetada fue más fuerte que la primera. Beatrix cayó al suelo sintiendo cómo su labio se partía. Eres una desagradecida, escupió Lord Edmund. Mañana mismo partirás hacia Escocia. Tengo un primo allí que dirige un asilo para mujeres problemáticas. Pasarás el resto de tu vida encerrada donde no puedas causar más daño. No lo creo. La voz del duque Thornwick resonó desde la puerta del estudio. Los tres Moorshade se giraron bruscamente. El duque estaba en el umbral, flanqueado por dos constables y el magistrado del condado. Su expresión era de furia controlada mientras observaba a Beatrix sangrando en el suelo. Por orden del magistrado, Lord Edmund Moorshade y Thomas Moorshade quedan arrestados por fraude, malversación de fondos públicos, usura y explotación infantil, declaró el duque con voz firme. He presentado evidencia suficiente para garantizar su enjuiciamiento inmediato. Esto es absurdo, gritó Lord Edmund. No tienes autoridad aquí. Esta es mi casa, y este es el reino de su majestad, donde la ley se aplica incluso a hombres como usted, respondió el magistrado, un hombre mayor de expresión severa. Las pruebas son abrumadoras, Lord Moorshade. Sus propios registros lo condenan. Thomas intentó huir, pero los constables lo interceptaron rápidamente. En medio del caos, el duque se arrodilló junto a Beatrix, examinando su rostro herido con manos sorprendentemente gentiles. ¿Puede ponerse de pie?, preguntó suavemente. Beatrix asintió, permitiéndole ayudarla a levantarse. Todo su cuerpo dolía, pero el dolor físico era insignificante comparado con la liberación que sentía al ver a su padre y hermano siendo esposados. Esto no terminará aquí, amenazó Lord Edmund mientras era llevado hacia la puerta. Tengo amigos poderosos. Tengo influencia. Te arruinaré por esto, Thornwick. Y a ti, Beatrix, te maldigo. Morirás sola y olvidada como mereces. Ya estaba muerta viviendo bajo su techo, respondió Beatrix con voz clara. Al menos ahora tendré la oportunidad de vivir de verdad. Después de que se llevaran a su padre y hermano, el duque insistió en llamar a un médico para examinar las heridas de Beatrix. Lady Margaret había desaparecido en sus habitaciones, negándose a salir o hablar con alguien. Marta preparó las maletas de Beatrix, llorando de alivio y preocupación al mismo tiempo. ¿Qué sucederá ahora?, preguntó Beatrix al duque mientras esperaban al médico en la sala de estar. Su padre y hermano enfrentarán juicio. Con la evidencia que reunimos, recibirán sentencias significativas. El orfanato será puesto bajo nueva administración. La señora Blackwood también enfrentará cargos. Las familias atrapadas en contratos usurarios serán liberadas de sus deudas, explicó él. Y usted, señorita Moorshade, es libre. ¿Libre?, repitió ella con una risa amarga. No tengo dinero, ninguna reputación después de esto. El escándalo destruirá cualquier posibilidad de casarme decentemente. ¿Qué tipo de libertad es esa? El duque tomó su mano con cuidado, consciente de los moretones en su muñeca. El tipo de libertad que le permite elegir su propio camino. Tengo una propuesta, si está dispuesta a escucharla. Beatrix lo miró con curiosidad y cautela. Una de mis propiedades en Kent necesita una administradora. Es una finca grande con varios inquilinos y programas de caridad genuinos que requieren supervisión. El salario es generoso y la casa es suya si acepta el puesto. No sería caridad, sino trabajo honesto. Hizo una pausa. Alternativamente, si prefiere quedarse en Norfolk pero alejada de su familia, puedo organizar algo aquí. ¿Por qué haría todo esto por mí?, preguntó Beatrix, sintiendo lágrimas quemar sus ojos. Apenas me conoce. Porque reconozco el coraje cuando lo veo, respondió él simplemente. Porque enfrentó a su familia sabiendo las consecuencias. Porque eligió proteger a los indefensos en lugar de protegerse a sí misma.
Esas cualidades son raras y valiosas. ¿Y si acepto? ¿Qué esperaría de mí a cambio? El duque sonrió levemente, y Beatrix se sorprendió al notar que era una sonrisa genuina, no la calculada que estaba acostumbrada a ver. Honestidad, trabajo duro y tal vez, con el tiempo, su amistad. Nada más, se lo prometo. No soy como los hombres que ha conocido, señorita Moorshade. No busco controlarla ni poseerla. Beatrix estudió su rostro, buscando signos de engaño o manipulación, pero solo encontró sinceridad y algo más que hacía que su corazón latiera de manera diferente. Entonces acepto. La posición en Kent. Un nuevo comienzo. 3 semanas después, Beatrix Moorshade se encontraba en la terraza de Thornwick Manor en Kent, observando el amanecer sobre jardines perfectamente cuidados. Llevaba un vestido sencillo de trabajo color azul marino, su cabello castaño rojizo recogido en un moño práctico. Los moretones habían sanado, dejando solo pequeñas cicatrices que eventualmente se desvanecerían. La propiedad era hermosa y el trabajo era desafiante pero gratificante. Los inquilinos la trataban con respeto genuino. Los niños del pueblo la saludaban con sonrisas reales cuando organizaba eventos comunitarios. Por primera vez en su vida, Beatrix se sentía útil de verdad, no solo como adorno decorativo de una familia hipócrita. El juicio de su padre y hermano había concluido. Lord Edmund recibió 12 años de prisión, Thomas 10. El escándalo había sacudido a toda la sociedad de Norfolk. Lady Margaret, incapaz de soportar la vergüenza, se había retirado a vivir con una prima lejana en el norte. El vizconde Ashford, naturalmente, había retirado su propuesta de matrimonio en el momento en que estalló el escándalo. Beatrix había recibido la noticia con profundo alivio. «Buenos días». La voz del duque interrumpió sus pensamientos. Beatrix se giró y lo vio acercándose, vestido informalmente para montar a caballo. Él visitaba la propiedad regularmente, supervisando los proyectos, pero también Beatrix sospechaba, asegurándose de que ella estuviera bien. «Buenos días, Su Excelencia. ¿Viene a inspeccionar mi trabajo?» En realidad venía a invitarla a montar. Los campos están hermosos esta época del año. Hizo una pausa. Y pensé que tal vez podríamos hablar. Hay algo que he querido preguntarle durante algún tiempo. Beatrix sintió mariposas en su estómago, una sensación completamente nueva para ella. «Sí, he notado que es feliz aquí, que ha florecido lejos de su familia, y me preguntaba si consideraría quedarse permanentemente, no solo como administradora, sino como...». Vaciló algo inusual en un hombre normalmente tan seguro, «como mi esposa. Eventualmente, cuando esté lista, si alguna vez está lista». Beatrix lo miró con asombro. «¿Me está pidiendo matrimonio?» «Estoy preguntando si consideraría la posibilidad, algún día», corrigió él, sin presión, sin expectativas, solo la posibilidad de construir algo real juntos, una sociedad basada en respeto mutuo y elección genuina. Beatrix pensó en todo lo que había perdido y todo lo que había ganado. Pensó en la familia que la había herido y en el hombre que la había salvado, no porque ella fuera perfecta o bella, sino porque era valiente. «Pregúnteme nuevamente en 6 meses», dijo finalmente con una sonrisa, «y probablemente diré que sí». El duque sonrió, una sonrisa genuina que iluminó todo su rostro. «Entonces esperaré 6 meses, y otros 6 si es necesario. Tengo paciencia cuando se trata de cosas que valen la pena». Mientras caminaban juntos hacia los establos, Beatrix reflexionó sobre cuán diferente era su vida ahora. Había sido herida profundamente por la familia que todos veneraban, pero al final la verdad había prevalecido, y en lugar de destruirla como su padre había prometido, la había liberado. No sabía qué le depararía el futuro con exactitud, pero por primera vez en 23 años, ese futuro era suyo para elegir. Y esa, decidió, era la forma más pura de libertad que existía.